consanguinidad ante la selección que hace el humano, que hace el ser humano para reproducir ciertas características de alguna raza que cree que le funcionan sus condiciones o simple y sencillamente por gusto, pues estos genes recesivos se hacen dominantes y entonces ya los tenemos en un porcentaje alto con un índice de heredabilidad alto. Tal es el caso de la tetrada de Fallot, la tetralogía de Fallot. Eh, Déjenme admitir aquí otras personas. Entonces mencionábamos que esta tetralogía, pues algunos dicen que es trilogía, porque pues el cuarto invitado a esta condición es la hipertrofia del ventrículo derecho, que es el resultado de la presencia de las otras tres, que son el foramen interceptal, o sea que está en la división entre ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Obviamente esto ocasiona que al contraerse el ventrículo derecho, pues hay una pérdida de presión hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, para poder cubrir la demanda de irrigación, las demandas de oxigenación, pues el ventrículo derecho se tiene que adaptar hipertrofiándose. No se sabe exactamente, en general, no estoy hablando nada más de tetralogía de Fallot, no tenemos un exacto conocimiento de por qué en algunas ocasiones el corazón se hipertrofia o por qué el corazón se dilata. La meta, el objetivo final, tanto de la dilatación como de la hipertrofia, es permitir que el corazón pueda cubrir estas condiciones de necesidad de presión. O sea, el objetivo es el mismo. El objetivo de la dilatación y de la hipertrofia es exactamente el mismo. Pero ¿por qué se dilata en algunas ocasiones o en algunas enfermedades o por qué se hipertrofia en otras? No lo tenemos perfectamente establecido ni claro. Pero entonces nada más quiero que les quede claro que pues, es probable que en algunos textos pues escuchen esta o lean esta condición de que la tetralogía pues no es otra cosa más que una trilogía y que el cuarto es la hipertrofia. Vamos a tener la aorta, no tan hacia el lado izquierdo, sino montada en lo que vendría siendo la parte proximal del septo, de tal manera que va a aceptar sangre tanto venosa, que es la de color azul, como arterial, que es la roja. Entonces, mencionábamos que esta condición, uno de sus signos será una cianosis generalizada, a diferencia de la persistencia del ducto arterioso, que es una cianosis diferencial. Eso, hay otras también enfermedades cianosantes generalizadas, pero la tetralogía de Fallot pues, es el ejemplo clásico. Otra situación que vamos a tener en la tetralogía de Fallot es la estenosis de la válvula pulmonar. En este caso vemos que es una estenosis subvalvular. Recuerden que habíamos mencionado que teníamos estenosis subvalvulares, valvulares y supravalvulares en los dos ámbitos, tanto a nivel de la válvula aórtica como de la válvula pulmonar, en diferentes enfermedades, ¿no? No tenemos un tratamiento. El tratamiento en humanos es quirúrgico, se hace una plastía correctiva para este tipo de situaciones, o sea, se separan los septos, la aorta se queda en donde está, pero pues la reconstrucción septal establece que la aorta quede del lado derecho y se corrige la estenosis valvular. En veterinaria, pues creo que esto no se hace y eso es a cuestión de creencia. No he leído puntualmente si haya posibilidad de hacer procedimientos quirúrgicos en México. Me queda claro perfectamente que no se hacen este tipo de procedimientos quirúrgicos en Estados Unidos, probablemente. No sé si a nivel clínico o a nivel experimental.
Y en humanos, pues sí se hacen en México y en otros países, ¿no? México es, desde el punto de vista de cirugía cardíaca, México es uno de los países donde se va a la vanguardia, estoy hablando en cirugía para humanos. Bien, entonces, ¿cuáles son los puntos claves para pensar, para sospechar en que estamos enfrentando un cachorro con problema de tetralogía de Fallot? Pues lo primero es que la cianosis se presente tanto en las mucosas craneales como en las caudales. ¿Ok? La signología sería más bien congestiva por, obviamente, el ventrículo izquierdo, pues le ocasionaría mayor trabajo al lado derecho, porque el ventrículo izquierdo, a pesar de la hipertrofia del lado derecho, el ventrículo izquierdo siempre es mucho más poderoso. Entonces, tendríamos signología que nos refiriese a insuficiencia cardíaca del lado derecho más que del lado izquierdo. Eh, Tanto en la cianosis diferencial por ducto arterioso como en cualquier condición cianosante, en este caso de tetralogía de Fallot generalizada, pueden desarrollarse signos neurológicos como paraparesias. Para quiere decir posterior, paresia, debilidad. Esto es perros que tengan o gatos que tengan como signología dificultad motriz en los miembros pélvicos y al hacer el examen físico, pues no encontrar alteraciones ortopédicas como puede ser ruptura de ligamentos cruzados bilateral o como puede ser luxación patelar bilateral, pues entonces estableceríamos que son signos neurológicos y asociados a la hiperviscosidad. Esta hiperviscosidad ocasionada por la eritrocitosis secundaria a la hipoxia y a la producción de eritropoyetina ocasionará una mala perfusión a nivel de la médula espinal, principalmente en la zona que gobierna, que da funcionamiento neurológico a los miembros pélvicos. También se menciona que pudiese haber convulsiones. Los pacientes que tienen convulsiones y que la convulsión tiene una etiología conocida, no los podemos llamar epilépticos. Los pacientes epilépticos son aquellos que tienen un mal funcionamiento del sistema nervioso per se. Esto es sin ninguna etiología fuera del sistema nervioso, o sea, un perro que convulsiona por enfermedad renal, porque hay un acúmulo de productos de desecho y esto ocasiona irritación del sistema nervioso y este perro convulsiona, así convulsione constantemente, ese perro no es epiléptico, es un perro convulsivo por una nefropatía o perros o gatos que convulsionen por encefalopatías. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, epilepsia es una condición, es una enfermedad propia del sistema nervioso. Obviamente puede estar asociada a mal funcionamiento eh, de las membranas, de las neuronas, por ejemplo, que no permitan la entrada de electrolitos X. Hay muchas posibilidades, actualmente se están descubriendo, se llaman patologías de canal. Estas patologías de canal son alteraciones que impiden que los electrolitos sensibles al cloro, al sodio, al potasio, penetren de manera adecuada. Entonces, pues nada más esto es importante que lo tengan porque de pronto, pues hay propietarios que buscan una segunda o tercera opinión, dicen que su médico les dijo que el perro es epiléptico. No, epiléptico es aquel perro que has descartado las etiologías extraneurológicas y no te queda más que la posibilidad de que sean condiciones propias del sistema nervioso. ¿Ok? Entonces, los signos neurológicos que pudiesen estar asociados a una condición cianosante, o sea, no necesariamente únicamente a tetralogía de Fallot, sino cualquier condición que ocasionara cianosis, y aquí se incluye el ducto arterioso persistente, estarían asociados a esta eritrocitosis secundaria a la acción de la eritropoyetina, eh, que se produjo en base a la hipoxia detectada por los riñones. No hay tratamiento.
Generalmente son individuos que van a morir jóvenes. Estoy hablando de medicina veterinaria. En humanos sí hay tratamiento, incluso intrauterino, hay cirugías después, cuando el producto in útero llega a cierta edad. Hay técnicas ya establecidas para hacer procedimientos in útero. Pero en veterinaria no tenemos. Básicamente sería tratar de aliviar las condiciones de congestión, esto es vasodilatadores, diuréticos, en fin, como lo vaya necesitando el paciente en ese tipo de situaciones. Bien, mencionábamos que hay enfermedades genéticamente establecidas que antes no diagnosticábamos, no porque no existiesen, sino porque no se tenían las herramientas adecuadas y probablemente también el conocimiento. Hay displasias valvulares relacionadas con la genética y estas displasias valvulares han sido diagnosticadas, ¿no? No hay que confundirlas con los problemas valvulares adquiridos, o sea, estas son condiciones genéticamente establecidas. Generalmente las enfermedades, entre comillas, congénitas, las vamos a descubrir, las vamos a diagnosticar en animales jóvenes, en cachorros. Es improbable que un animal con un problema cardíaco genéticamente establecido, pues logre vivir más de 4 o 5 años. Esto no quiere decir que todos se vayan a morir, pero lo más probable es que eso suceda con animales que tienen enfermedades cardíacas desde que nacen, pero pudiésemos encontrar por ahí algún sujeto, pues que es la excepción de la regla, ¿no? Por lo general mueren jóvenes, 2, 4 años. Ya les comenté que pues mi gato es una excepción de la regla, era una excepción, porque no vivió 4 años, vivió casi 8 años, vivió el doble de la expectativa, a pesar de tener doble foramen, tanto auricular como ventricular. Entonces, la regla indica que se mueren jóvenes entre 2 y 4 años, pero puede haber sujetos que se salgan de esta condición y sean, que puedan vivir más tiempo. Estamos hablando en este caso de displasias. Displasia quiere decir una mala conformación. Displasias hay muchas, no solamente la displasia de cadera, que es la que más conocemos. Ya no podemos decir, pues, ¿qué tiene el perro? Pues tiene displasia. Ok, pero ¿displasia de qué? Si es de articulación coxofemoral, entonces decimos displasia de cadera. Si es una alteración en las válvulas, es una displasia valvular mitral o tricúspide. Puede haber displasia del occipital, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el hueso del cráneo tiene una malformación que ocasiona alteraciones a nivel intracraneano. O tiene displasia de la articulación temporomandibular, lo que ocasiona que se esté luxando y que ocasiona también alteraciones en la articulación. O puede tener displasia de codo. Displasia es una condición que establece una mala conformación de la situación a la que se esté refiriendo. En este caso, las válvulas atrioventriculares, tanto la mitral como la tricúspide. Hasta el momento, pues han sido relativamente pocos los casos, pero pues sí ha sido constante el diagnóstico de los mismos. Ya mencioné y prácticamente lo hicimos en base a la presentación. La más frecuente, la condición genética cardíaca más frecuente, pues es la presencia del ducto arterioso. Después vienen las estenosis, que no son consideradas como displasias, porque tienen una condición diferente. Ahorita vamos a ver, no son exactamente similares. Las estenosis valvulares, vimos la aórtica, vimos la pulmonar, vimos la tetralogía de Fallot y ahora estamos viendo las displasias valvulares. ¿Okay? La tricúspide aparentemente puede ser la más afectada porque hasta el momento, por lo menos en nuestro medio, en México, pues han sido los casos más frecuentes. O sea, la displasia de la tricúspide, mucho más frecuente que la mitral, aunque las dos pueden verse más afectadas, pero aquí no se menciona un involucramiento ni de la aórtica ni de la pulmonar, sino estas tricúspide y mitral. Y la signología estará relacionada con su ubicación.
Si es la tricúspide, la signología será insuficiencia cardíaca congestiva que caracteriza a las alteraciones del lado derecho del corazón. Si fuese la mitral, la insuficiencia cardíaca sería relacionada con una discapacidad para mantener la presión arterial, o sea, pulso femoral débil, síncopes, edema pulmonar. El edema pulmonar caracteriza al lado izquierdo. El edema tisular, los derrames cavitarios caracterizan al lado derecho. El soplo o los soplos que pudiésemos encontrar en estos individuos, perros o gatos, que son mucho más frecuentes en los perros que en los gatos, las displasias tricuspídeas o mitrales, pues obviamente el soplo, que recuerden que los soplos se ocasionan, son el resultado de que la sangre tome una condición de vértigo, ¿sí? Entonces, este remolino que se forma en la sangre es lo que hace el sonido de soplo, ¿sí? Esta condición. Entonces, aquí estamos viendo esta situación de la displasia de la válvula tricúspide. Entonces, afecta a la aurícula derecha y al ventrículo derecho. De hecho, esta enfermedad o esta condición también la van a encontrar como atrialización del ventrículo derecho. La displasia ocasiona que las valvas de la tricúspide se proyecten hacia el ventrículo derecho, de tal manera que la aurícula del lado derecho tiene un espacio mucho, mucho más grande. ¿Ok? Y además, pues vamos a tener un deficiente cierre. Entonces, vamos a, como resultado, el ventrículo derecho no va a ser lo suficientemente hábil como para estar bombeando la sangre hacia la arteria pulmonar. Repito y recuerden, arteria pulmonar porque se origina del corazón, sale del corazón, va hacia los pulmones, la arteria derecha, arteria izquierda, pero lleva sangre venosa. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver, este agrandamiento y la signología que vamos a encontrar es congestión del lado derecho, ¿ok? O sea, ascitis, pulso yugular, dilatación venosa, etcétera. Entonces, aquí tenemos uno de los pacientes que se han presentado ahí en el hospital. Nuevamente, recuerden que les mencioné que son animales jóvenes en general, los que vamos a diagnosticar con enfermedades genéticamente establecidas. Y los cambios que vamos a encontrar plasmados en la obtención de los estudios radiográficos de tórax para corazón. Recuerden que tenemos que decidir qué técnica queremos ver. Si estamos viendo corazón, los pulmones no se ven. O sea, esto sería imposible decir, pues tómale una placa y ahí vemos si tiene edema pulmonar y las alteraciones cardíacas. No, o sea, si estamos queriendo ver corazón, los pulmones van a desaparecer porque la técnica es para corazón. Bueno, en este paciente pues ya estamos viendo que es un cachorro, ¿sí? Lo más seguro es que sea un sujeto con poca tolerancia a la actividad física, siendo cachorro, ¿verdad? Los cachorros generalmente lo que quieren es estar jugando y vemos que hay un abdomen pendulante y hay líquido, hay ascitis a nivel abdominal. Recuerden que el corazón no es el único causante de ascitis, puede haber alteraciones hepáticas, puede haber alteraciones obviamente cardíacas, de lo que estamos hablando, alteraciones entéricas, pero bueno, este cachorro no tiene problemas renales, no tiene problemas entéricos, no tiene problemas hepáticos y tiene un soplo con mayor intensidad a nivel tricuspideo. Entonces se toma la placa radiográfica y lo que vamos a encontrar es un incremento del lado derecho del corazón, un incremento del contacto cardioesternal y también un desplazamiento de la tráquea en la zona correspondiente a lo que viene siendo la aurícula derecha. De hecho, vemos cómo cae la tráquea posteriormente a ese contacto con la base del corazón que corresponde a la zona de la aurícula derecha.
Esta es la aurícula izquierda, entonces no está incrementada. En la ventrodorsal estamos viendo una imagen de D invertida, aunque el corazón en general se ve pues bastante grande, pero podemos ver que el lado derecho del corazón, tanto el ventrículo, pero sobre todo la zona de la aurícula, están incrementados de tamaño. No podemos ver la displasia tricuspidia, únicamente estamos viendo la sombra de las alteraciones que la displasia tricuspidia en este caso ocasiona. Si tomáramos un electrocardiograma, lo que veríamos sería una onda P grande, complejo QRS grande, y la desviación del eje hacia el lado derecho. No vamos a ver la displasia tricuspidia. Recuerden que no se ven las alteraciones, sino los cambios anatómicos que estas anormalidades generan. Y este cambio anatómico obviamente se va a reflejar en el trazado eléctrico, que es lo que es el electrocardiograma. Entonces aquí estaríamos viendo eso, vean las ondas PES muy escurridas, no tan altas, lo cual nos está indicando, o sea, muy amplias, muy abiertas, lo cual nos está indicando este incremento de la aurícula derecha. El complejo QRS, pues no se ve tan grande, hay que medirlo, pero básicamente eso es lo que estaríamos teniendo, ¿no? Y se ve un poco bizarra la zona, ¿no? O sea, bizarro quiere decir anormal. No sabemos, bueno, aquí sí ya alcanzamos a ver, esta es la onda P, había dicho yo que era esta es la onda T, esta es la onda P, está un poco alta, el trazado no está muy bonito, está muy entintado esta línea isoeléctrica, entonces pues hay que ponerse a medir, pero lo más probable es que la onda P esté incrementada de tamaño, el complejo QRS también, indicando una desviación del eje isoeléctrico hacia el lado derecho, y vemos que la onda T, o sea, la repolarización de los ventrículos está bastante grande. Entonces, pues esto nos está indicando incremento del lado derecho del corazón, se hace un ultrasonido, una ecocardiografía, entonces vemos que la aurícula derecha está grande, hay que hacer mediciones, aquí no están plasmadas, vemos las valvas de la válvula tricúspide, ¿sí? Pero sobre todo acá de este lado, vemos cómo se proyectan estas valvas, ¿sí? De la aurícula o atrio derecho hacia el ventrículo derecho. Entonces, esta es una atrialización del ventrículo derecho. Atrialización, ¿por qué? Porque esta displasia valvular invade el espacio del ventrículo derecho. ¿Ok? Aquí estamos viendo la condición de ecocardiografía y estamos estableciendo aquí lo que se regurgita del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. Entonces, este volumen que estamos observando aquí pues es lo que va a ocasionar la congestión hacia la parte caudal, o sea, hacia el hígado, hacia la cavidad abdominal, y eso es lo que estaríamos nosotros estableciendo como problema de displasia tricuspidia. No es el mismo paciente, aquí estamos viendo, ¿no? Que este es un mestizo, este es un pastor alemán, este otro, pues, no sé por qué digan que es pastor alemán, ¿verdad? Si este Sarco, si es el mismo, no corresponde. Pero bueno, el nombre por lo menos es el mismo. No sé si nos estén engañando ahí en ese sentido, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos viendo este es el septo, ventrículo izquierdo, no alcanzamos a ver la aurícula. Aquí vemos la aorta. Si quisiéramos ver, por ejemplo, si hubiese anormalidad de las válvulas semilunares de la aorta, o sea, una estenosis aórtica, pues la estaríamos viendo aquí. Aquí todo se ve en orden. Este es el atrio derecho, ese sí se alcanza a ver muy grande. Esta válvula tricúspide debería de estar más o menos por esta zona y la vemos bastante escurrida hacia el ventrículo derecho. Entonces aquí estamos viendo la necropsia de este paciente de Argos.
Bueno, aquí menciona que además tenía persistencia del conducto arterioso, que estamos viendo esta condición, estamos viendo la comunicación entre la aorta y la pulmonar, pero vemos aquí cómo están estas valvas, vemos los músculos papilares, las cuerdas tendinosas, y estas valvas se ven incluso inflamadas, se ven edematizadas. Esto va ocasionando también problema eh, poco a poco, y esto es lo que va a ocasionar la muerte temprana, o sea, esta anormalidad cardíaca que va a ocasionar la congestión y probablemente la muerte temprana de este sujeto. No se murió, este fue eutanasiado, que el perro estaba bastante mal, de acuerdo a lo que se menciona ahí en la historia clínica, ¿no? Preguntas hasta aquí. El tratamiento, pues el tratamiento sería, no hay un tratamiento quirúrgico, se tendría que hacer un tratamiento quirúrgico para tratar de corregir esa válvula tricúspide. No tenemos esa condición todavía, no sé, yo creo que todavía se va a tardar algún tiempo, pero el tratamiento sería básicamente aliviar la congestión, ¿cómo? Con vasodilatadores, aliviar el derrame cavitario con diuréticos básicamente. Bueno, entonces estas fueron las condiciones genéticamente establecidas, o las mal llamadas congénitas, que diagnosticamos con más frecuencia en nuestra práctica de perros y gatos. Ahora, ya perros o gatos que tengan problemas. Debe haber, aunque estamos hablando de enfermedades adquiridas, no es totalmente aleatorio, no es totalmente una condición que, bueno, aleatorio quiere decir pues, que puede afectar a cualquier raza, a cualquier individuo. No, ya sabemos que si estamos hablando de enfermedades adquiridas, la cardiomiopatía dilatada afecta generalmente a perros de raza grande o gigante y pocas veces afecta a perros de talla pequeña. Si estamos hablando de enfermedad valvular, esta enfermedad valvular se encuentra generalmente en perros de talla pequeña y no en perros de talla grande. Entonces, bueno, pues pues a pesar de que estemos mencionando que son enfermedades adquiridas, pues en el momento en que decimos afecta más a estas razas y afecta menos a estas otras, estamos hablando ya de una tendencia de un factor de riesgo genéticamente establecido. Aunque pues esta situación, repito, se establecen como enfermedades adquiridas. Esto es donde cae la situación que estaba mencionando yo de por qué se dilata el corazón y no se hipertrofia, pues es una condición genéticamente establecida. O sea, no es que haya una condición de ahí de alteraciones eh, aleatorias, o sea, que de pronto haya pacientes, no sé, un Doberman que tenga dilatación y otro tenga hipertrofia, ¿no? Generalmente la condición es dilatación cardíaca. Pero ¿por qué, por ejemplo, en la compensación que está intentando hacer en la tetralogía de Fallot, por qué se hipertrofia y no se dilata? Eso es lo que no sabemos. Ya mencioné, a final de cuentas, tanto la dilatación como hipertrofia tienen el mismo objetivo: hacer que el corazón sea eficiente en esa situación a la cual se debe adaptar para poder cubrir las demandas de oxígeno y de nutrientes por parte del organismo. Entonces, esa situación es la que no sabemos exactamente cómo es que está establecido, hacia qué lado se va, hipertrofia o dilatación. Entonces, bueno, aunque decimos, repito, enfermedades adquiridas, pues sí hay una tendencia de factor de riesgo genéticamente establecido, porque como estamos viendo acá, la enfermedad valvular degenerativa, pues es más frecuente en perros de talla pequeña y el problema miocárdico es más frecuente y menos frecuente, ¿no? Pero ¿por qué? Esto también está gobernado por la popularidad de las razas. Hace 30 años esto era invertido, ¿sí? Era más frecuente la insuficiencia miocárdica y menos frecuente la enfermedad valvular. Aquí estamos hablando de perros, ¿eh? ¿Sí? Esto se debe a la popularidad de las razas. Eh, Hace 30, 40 años o más,
Eran más frecuentes los perros de raza grande o gigante, eh, en México por lo pronto. ¿Para qué queríamos tener un perro en casa? Pues para que cuidara la casa, ¿sí? Entonces tenían pastores alemanes, tenían Doberman, tenían boxers, aunque fueran mestizos, pues eran mestizos de talla grande o gigante. Tener perros de talla pequeña, pues era fifí, ¿no? Lo vemos incluso en las películas, por ahí vean las películas que ven sus abuelos, sus papás, ¿no? De los años 30, 40, pues las señoras fifís, así si le querías poner así medio mamona, etcétera, etcétera, pues ponle un perro cargando, eso era totalmente válido en ese momento, ¿no? Los hombres, ¿no? O sea, ver paseando a un chihuahueño, a un hombre, pues qué raro, ¿no? Pues de qué se trata, de qué lado batea, etcétera. Esos son los conceptos que tenían en esa época. Actualmente, pues no es nada raro ver a un sujeto, ya les mencioné el señor este de casi 2 metros con su perro de 500 gramos y que dijo que el 98% de la gente, de los seres vivos a los que conocía, los quería menos que a su perro, incluyendo a su familia, ¿no? O sea, pues nada más estaba él y probablemente, pues no sé si alguno de sus hijos o su esposa, no, ya no se abundó en esa situación. Pero, pues actualmente esa es una situación, ¿no? Y bueno, básicamente la popularidad de los perros de talla pequeña es mucho mayor. Se menciona que para los años 30, o sea, a partir del 2030, quien se dedique a veterinaria va a estar atendiendo mayormente más del 80% de su práctica de perros van a ser perros de talla pequeña y cada vez menos serán perros de talla grande. Entonces, esto se refleja obviamente en la presentación de enfermedades. Actualmente, la enfermedad valvular degenerativa es más frecuente en el universo de perros que vamos a estar atendiendo. A los gatos les gusta más desarrollar enfermedad cardíaca por hipertrofia del músculo cardíaco. Hay pocos gatos con dilatación cardíaca y hay menos gatos con valvulopatías, muchos menos gatos con valvulopatías. Eh, en general se menciona, o sea, ha establecido que los gatos tienen menos enfermedades cardíacas genéticamente establecidas. Esto realmente no lo sabemos puntualmente, porque en alguno de estos textos menciona que los gatos han sido manipulados genéticamente en menor cantidad que los perros. Pero bueno, o sea, la variedad de razas a final de cuentas es una manipulación por parte del ser humano, no es que los gatos se vayan seleccionando para establecer condiciones. Es probable que, por ejemplo, bueno, no es probable, es una realidad. El esfinge, los gatos esfinge, estos gatos de pelo tan cortito que parece que están pelones, pues tienen más enfermedades cardíacas que cualquiera de las otras razas. El Scottish Fold, el que tiene las orejas dobladas, pues actualmente viendo esto de los derechos de los animales, etcétera, y que no reproduzcas sujetos que están sufriendo, pues el Scottish Fold, los gatos que tienen las orejas dobladas, porque no todos los Scottish Fold nacen o tienen las orejas dobladas, lo que sí es verdad es que el que tenga las orejas dobladas ya de per se va a tener problemas en las articulaciones, le van a doler, tiene anormalidades articulares. Entonces, bueno, pues alguna vez que pregunté yo por si existía Scottish Fold en México, me dijeron no, porque pues los criadores mexicanos tienen un poquito más de ética y no van a estar reproduciendo una raza que el hecho de lo que estás buscando, o sea, las orejas dobladas, estén relacionadas directamente la presencia de esta característica con una anormalidad dolorosa para los gatos. Entonces, desde el punto de vista enfermedades adquiridas, perros, las enfermedades valvulares adquiridas se van a encontrar en perros de talla pequeña. Las enfermedades del miocardio lo vamos a encontrar en perros de talla grande o gigante, generalmente dilatación cardíaca. En los gatos no vamos a encontrar con tanta frecuencia enfermedades valvulares adquiridas
y generalmente vamos a encontrar desde el punto de vista enfermedad del músculo cardíaco, hipertrofia del miocardio. Entonces, a pesar de que sean adquiridas, pues esta condición pues, nos marca una tendencia genética de factor de riesgo. Entonces, bueno, pues la cardiomiopatía dilatada, aquí estamos viendo un corazón, ¿sí? Estamos viendo el ventrículo derecho y vemos un corazón bien dilatado, ¿no? O sea, con paredes musculares del ventrículo, pues relativamente delgadas, pero repito, esta dilatación tiene el mismo objetivo que la hipertrofia, hacer que la contracción cardíaca sea más eficiente para poder bombear la sangre de manera más adecuada. No se tiene exactamente cuál es la condición, hay alteraciones bioquímicas, etcétera, pero estas aparentemente no explican el por qué se dilata esta situación, ¿no? Entonces, es una enfermedad del miocardio, probablemente relacionada con la genética, y que la vamos a encontrar en perros de talla grande o gigante y en algunos gatos, muy pocos gatos. A la larga, esta situación que se empezó a producir para intentar que el corazón cubriera de manera eficiente las demandas, la demanda de incremento de presión arterial, la demanda de oxígeno, la demanda de nutrientes, ocasiona pues que se dilate el corazón. Vamos, lo más frecuente es que se dilate inicialmente el lado derecho y posteriormente el lado izquierdo. Entonces, a final de cuentas, la compensación es el objetivo. O sea, cuando el perro corre, demanda un incremento de presión arterial, demanda oxígeno, demanda nutrientes. Entonces, el corazón, ante esta situación normal de demanda, de actividad normal de un sujeto, empieza a dilatarse. Y repito, generalmente se inicia dilatando el ventrículo derecho y posteriormente se dilatará el izquierdo. Entonces, vamos a tener pacientes con signología inicialmente del lado derecho, congestiva, y finalmente del lado izquierdo. Aparentemente hay diferencias entre las razas. Hay razas que inician del lado derecho con esta dilatación, hay otros que inician con el lado izquierdo y hay otros que la dilatación se presenta tanta del lado izquierdo como del lado derecho desde un inicio. Entonces, cardiomiopatía dilatada, independientemente de cuál inicia, el lado izquierdo o el lado derecho, si inician los dos, lo vamos a encontrar en razas grandes o gigantes. ¿Ok? Sí, todas estas grandes o gigantes. Aquí vemos, por ejemplo, pues, lo que pudiésemos decir razas gigantes. Aquí razas grandes, ¿sí? Y de los perros de talla mediana o pequeña, el cocker es uno de los perros que tiene más problemas con la dilatación cardíaca. O sea, recuerden que mencionamos que perros de talla mediana o pequeña tienen más problemas con las válvulas que con el músculo cardíaco. En este caso, el Cocker Spaniel, pues es una raza que ya va más hacia la condición de pequeña, pero tiene muchos ejemplares con alteraciones del músculo cardíaco. El siamés y algunas variedades asiáticas pudiesen tener un poquito más de tendencia a tener cardiomiopatía dilatada, pero si generalizamos, si yo les pregunto qué enfermedad caracteriza al corazón de los gatos, pues les acepto que me digan cardiomiopatía hipertrófica. Así como estamos generalizando perros de talla grande o gigante, cardiomiopatía dilatada. ¿Sí? No vamos a pensar en cardiomiopatía hipertrófica. Sí va a haber ejemplares, así como hay ejemplares en gatos que tengan cardiomiopatía dilatada, pero son los menos, mucho menos. O sea, siempre que tengamos un gato cardiópata, lo primero que vamos a pensar, y eso está bien, es que tenga una cardiomiopatía hipertrófica. Vamos a hacer el diagnóstico, el trabajo diagnóstico, y pues a lo mejor nos encontramos que tiene cardiomiopatía dilatada, pero eso va a ser generalmente
un hallazgo por serendipia, ¿no? A pesar de que sepamos de que los gatos tienen problemas cardíacos y entre ellos está la dilatación, pues normalmente la signología es indistinta, o sea, tanto si es hipertrófica como si es dilatada, la signología de cardiopatía es similar. Ya el diagnóstico final de si es dilatada o hipertrófica, generalmente lo vamos a encontrar al observar las imágenes, al observar la ecocardiografía, etcétera. Pero esto es generalizando. Entonces, gatos, cardiomiopatía hipertrófica, perros de talla grande, cardiomiopatía dilatada, perros de talla pequeña, pues solo el cocker, cardiomiopatía dilatada, y en general estos animales, perros de talla pequeña, van a presentar valvulopatías adquiridas. Entonces, eso es lo que les decía. Por ejemplo, hay informes que indican que específicamente el Doberman y el Boxer inician por una cardiomiopatía dilatada del lado izquierdo. Generalmente es del lado derecho, pero estas razas, en particular el Doberman y el Boxer, una mayor cantidad de pacientes cardiópatas, vamos a verlos, o sea, de cada 100 pacientes Doberman o Boxer, 75 van a tener de inicio cardiomiopatía dilatada del lado izquierdo, con signología del lado izquierdo. Y los otros pues, será biventricular, mientras que los otros perros de otras razas, grande o gigante, pues van a ser del lado derecho. En los gatos, cuando hacemos el diagnóstico, generalmente ya la cardiomiopatía es tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Pero en general aceptamos decir, bueno, ¿con qué se inicia? Pues con una cardiopatía, dilatación, una dilatación del lado derecho. Y ya, bueno, pues ya un poco más de crema al taco de la enfermedad cardíaca, pues ya es decir, pero el Doberman y el Boxer inician generalmente por el lado izquierdo, no todos, pero sí la mayoría, mientras que los demás inician por el lado derecho, o sea, de dilatación cardíaca. Y en los gatos, pues la dilatación desde un inicio es biventricular. Y repito, los muy pocos gatos que tienen problema de dilatación cardíaca. Bueno, esta es una foto de mi gato. Este era el gato que teníamos en casa. Le hicimos ahí sus estudios para ver sus forámenes, etcétera. Y bueno, el gato tenía signos de congestión del lado derecho. Entonces, por ejemplo, vean las yugulares tan turgentes. Ese es un signo de alteración del lado derecho. Y puede ser por foramen, puede ser por lo que quieran. Por eso les decía yo que la signología es igual, independientemente de la etiología. A final de cuentas, lo que vamos a tener, bueno, pues es una explicación ahí, decir, bueno, es gato, es un esfinge, es un animal joven, entonces esto no puede ser una cardiomiopatía dilatada, lo más probable es que sea un foramen persistente, ¿no? Pero bueno, aquí les estoy diciendo que estoy siendo un poco tramposo porque les estoy poniendo como signo derecho, pero cardiomiopatía dilatada, derecha, insuficiencia cardíaca del lado derecho es para todos, ¿no? Entonces, aquí vemos la turgencia y el pulso yugular. Si fuese un videíto, el pulso yugular veríamos cómo late fuertemente este pulso yugular. Cuando se lo veamos a un animal, bueno, acá no se lo vamos a poder ver porque tiene el pelo, pero si le rasuramos y vemos el pulso yugular bien evidente y cómo pulsa la yugular, pues lo más probable es que tenga cardiomiopatía del lado derecho, cualquier etiología, ¿no? Ascitis, esto lo hemos visto en todos, ¿no? En todos nuestros pacientes hemos visto ascitis. Esto caracteriza a una condición congestiva. Ya mencioné desde que vimos enfermedad renal. A diferencia del humano, en humanos generalmente la congestión nos deriva en edema. ¿Sí? En los perros no, y en los gatos generalmente la congestión nos deriva en ascitis. El edema es por otras cosas, una linfadenopatía, cualquier otra situación, pero generalmente no lo tenemos como primer problema en situaciones congestivas, ya sea por problema renal, por problema hepático, por problema cardíaco. Generalmente vamos a tener abdomen pendulante por líquido, por derrame peritoneal, ¿sí? Y vemos este animal que tiene
signos de insuficiencia cardíaca, y entre esos el edema no es algo frecuente por cualquier etiología. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo pues un corazón normal. Vean lo que les decía yo, el ventrículo izquierdo siempre es más potente, ¿sí? Entonces si tuviésemos, retrocediendo un poquito, el foramen, la persistencia del foramen entre ventrículos, pues a pesar de que va a haber mezcla de sangre, quien va a tener que, en este caso, o la posición del foramen, recuerden la tetralogía de Fallot, se hipertrofiaba, ¿no? ¿Por qué no se dilataba? Pues no sabemos, pero la signología será del lado derecho. Entonces aquí estamos viendo esta cardiomiopatía que obedece a la mayor parte de los perros grandes o gigantes, donde el corazón responde a la petición de incremento de presión, de latidos más frecuentes con dilatación. Y lo que va a ocasionar en estos individuos es signología del lado derecho. Si la dilatación fuera del lado izquierdo, entonces la signología sería correspondiente al lado izquierdo. ¿Ok? Bueno, ahí ya vamos a ver al final unas generalidades de tratamiento, pero nuevamente, o sea, los tratamientos serían para tratar de aliviar, generalmente no de curar, de aliviar, uno, los derrames con diuréticos, la congestión con vasodilatadores y en este caso con fármacos que actúen directamente sobre la condición cardíaca, sobre la contracción cardíaca. Serían inotrópicos. Recuerden que decimos fármacos inotrópicos cuando el fármaco, su acción principal es favorecer la contracción cardíaca. El ejemplo clásico son los digitales, la digoxina. Entonces, este perro tendremos que administrarle digoxina, que es un inotrópico positivo, ¿verdad? Para favorecer la contracción cardíaca. Es probable que estos perros, a pesar de que tengan esta dilatación cardíaca, no tengan problemas en la consecución, en la generación del impulso cardíaco, o sea, del ritmo cardíaco. Si hay alteraciones en el ritmo cardíaco, entonces lo que tenemos que administrar son cronotrópicos, fármacos cronotrópicos. Un fármaco cronotrópico indica que estamos actuando sobre el ritmo cardíaco, sobre la frecuencia cardíaca. Inotrópicos quiere decir que estamos administrando fármacos que van a favorecer la llegada de calcio hacia las fibras musculares del corazón, hacia las fibras cardíacas, y el aprovechamiento del calcio para favorecer la contracción cardíaca. Entonces, un paciente como este, habiendo diagnosticado, o sea, habiendo hecho examen físico, habiendo escuchado la anamnesis, habiendo tomado placas radiográficas donde veríamos dilatación del lado derecho del corazón, ¿sí? Y habiendo hecho ya la ecocardiografía, el electrocardiograma, donde veríamos también incremento del lado derecho del corazón, en este caso. Entonces el tratamiento sería un inotrópico positivo, tal vez digoxina, un vasodilatador, vamos a ver ahí el pimovendam, por ejemplo, un diurético, pues furosemida, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo un corte transverso de un corazón hipertrofiado, ¿no? Aquí vemos el ventrículo derecho y vemos el ventrículo izquierdo. Entonces, aquí el problema es que la pared del corazón se hipertrofia. Este es el septo interventricular. Esta es la pared libre del ventrículo izquierdo. La pared del músculo se hipertrofia tanto que la luz del ventrículo es muy pequeña, a pesar de que el corazón tenga mucha capacidad para contraerse y de bombear sangre, pues se ha reducido tanto el tamaño del ventrículo que no es capaz de cubrir las necesidades de volumen cardíaco para mantener la presión arterial, para mantener la oxigenación y la nutrición. Además, esto va a ocasionar una turbulencia de la sangre tan grande que muchas veces en los gatos y en los perros también y en los humanos, si es que tenemos este tipo de situaciones, se forman coágulos. Por eso vemos ahí de pronto atletas que tienen problemas cardíacos, sobre todo con la formación de coágulos, porque pues al final de cuentas la actividad física
va a traer hipertrofia cardíaca. De hecho, un atleta pues no se puede retirar y después de estar corriendo no sé cuántos metros por minuto, por segundo, diario para poder competir, etcétera, etcétera, pues no puede decir, pues ya me retiré y mañana me pongo a ver la televisión, porque entonces va a formar un montón de coágulos y pues se va a morir ahí en una coagulopatía. Entonces, los atletas deben tener un programa para ir dejando paulatinamente la actividad física extenuante, de tal manera que su corazón se vaya habituando nuevamente a no tener tanta situación de trabajo. Entonces, la enfermedad del miocardio, la cardiomiopatía hipertrófica, generalmente afecta a gatos. Ya mencioné, de forma general, cardiomiopatía hipertrófica, gatos, cardiomiopatía dilatada, perros. Dentro de los perros, son poco frecuentes los que tengan cardiomiopatía hipertrófica. Ahí generalmente estaríamos hablando de quién empieza la dilatación, el lado izquierdo o el lado derecho, como ya lo vimos. En los gatos, y yo mencioné que la cardiomiopatía hipertrófica se caracteriza por la formación de coágulos, esa es una constante en los gatos. No sé si les comenté que hace poco mi gato tuvo este problema. Tuvo una cardiomiopatía dilatada, hipertrófica. No se la diagnosticamos porque el gato, bueno, pues no tenía ningún signo, el gato clínico. Esto no se va a manifestar con arritmias cardíacas. El gato no tenía intolerancia al ejercicio, o sea, ya tenía 12, 13 años, ya no era tan juguetón como cuando era un gatito, pues eso lo tomábamos como normal. Y de pronto, una tarde el gato se quedó paralítico. Eso fue lo primero. En cuanto vi que estaba paralítico, dije, chispas, pues creo que tiene un coágulo. Aquí estamos viendo, ¿no? Entonces, estamos viendo el ventrículo izquierdo, que generalmente es el que se hipertrofia. Vean el septo, la pared interceptal muscular, qué tan agrandada está. Sí, es el ventrículo izquierdo. Entonces, estos animales empiezan a desarrollar coagulopatías. Y de hecho, el gato no se murió por insuficiencia cardíaca. Se murió porque el coágulo, estas son las arterias renales. El coágulo que tenía mi gato estaba ubicado en esta zona. Era un coágulo gigantesco. Sí, el día que presentó la parálisis, pues inmediatamente lo llevamos a un hospital para que nos ayudaran a hacerle sus ultrasonidos. Bueno, ahí inmediatamente para establecer ya con más certeza la situación, vean dónde está ubicado el coágulo en este caso, en la bifurcación de la aorta, o sea, las arterias ilíacas. Esto va para los miembros pélvicos del lado izquierdo, lado derecho. Entonces, puedes tener una presentación que afecte a los dos miembros. Entonces, generalmente es muy dolorosa. Es como cuando se te duermen cuando se van 12 en un bochito, en un carro de los que ahora haya, no sé, chiquitos, y van ahí todos como sardinas, y te bajas y se te durmió una pierna o las dos piernas y no la sientes, y después cuando empieza a regresar un poco la irrigación es medio doloroso, es una sensación no muy placentera. Entonces, en este caso, la isquemia va a ocasionar mucho dolor a nivel de miembros pélvicos por la isquemia en este caso del femoral y del ciático, y no va a haber irrigación. Entonces, a este gato que les estoy diciendo, me dijeron que algo le pasa al gato, ya lo voy a ver. Estaba maullando, tenía dolor. Le toqué los miembros, las puntas de los dedos, y estaban fríos los dos. Entonces, con un corta uñas, le corté la base de la uña, y como no sangraba, pues en este momento se estableció el presuntivo de una trombosis aórtica, que es muy frecuente en los gatos. Y teniendo esta trombosis aórtica, pues automáticamente sabes que ese gato tiene hipertrofia de su corazón. ¿Ok? Entonces, normalmente no tienen signología hasta que se presenta.
Entonces ahí me decían, ¿y por qué no lo diagnosticaste? Bueno, por llevar un gato al médico, pues lo estresas, etcétera, y puedes ocasionar otros problemas, pero pues no sería no sería para nada una mala idea, pues hacerle determinar si tienes un gato con hipertrofia cardíaca por ahí de los 4 o 5 años en adelante, y entonces en este momento pues le administras, no puedes revertir la cardiomiopatía hipertrófica, esa se va a seguir desarrollando. Lo que puedes hacer es administrar fármacos que eviten la coagulación, como puede ser la aspirina, pero pues tener un gato anticoagulado con aspirina, pues también tiene sus bemoles, porque la aspirina es tóxica para los gatos. Entonces, pues estamos ahí en el mundo de esta situación en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando tienes un gato con cardiomiopatía hipertrófica, generalmente está sin signos. El gato hace su actividad normal, no vas a tener alteraciones en actividad física, no vas a tener alteraciones en ritmo cardíaco, no va a haber síncopes, etcétera, ¿sí? A menos que pues, tengas una situación tan grave como esta que estamos viendo, ¿no? Realmente, pues no me ha tocado. Este es un corte de un libro de cardiología. No me ha tocado ver un caso tan grave como este que estamos viendo aquí. Generalmente casi todos caen en esta situación y nos vamos, o el propietario o nosotros médicos nos vamos a enterar, como ya dije. Tenemos una paraparesia o paraplegia. Paraparesia quiere decir debilidad muscular de origen, en este caso nervioso. ¿Nervioso por qué? Porque tenemos la isquemia neurológica y eso es lo que va a traer esa parálisis, ¿verdad? Además de la isquemia per se. O paraplegia. Paraplegia quiere decir un problema mayor, o sea, quiere decir que está paralizado, puede sentir o no, pero ya no tiene ningún tipo de movimiento. Entonces, paraplegia quiere decir miembros pélvicos. No hay paraplegia anterior, ¿eh? Para indica forzosamente referencia a miembros pélvicos. Paraparesia, debilidad muscular. Paraplegia, parálisis. Eso es lo que indica. ¿Ok? Si el coágulo está únicamente hacia la ilíaca del lado derecho o del lado izquierdo, tendríamos parálisis unilateral, que también se presenta en algunos casos. El pronóstico es muy malo para estos individuos. Generalmente ya cuando presentan coagulopatías, pues generalmente fallecen. Y bueno, pues a veces pues se tendría que pensar en la eutanasia porque es mucho dolor para los gatos, ¿no? Entonces, tratamiento, pues serían vasodilatadores y anticoagulantes, básicamente. Entonces, la cardiomiopatía es mucho más frecuente en gatos, mucho más frecuente, muy poco frecuente en perros, ¿sí? Entonces, más gatos que perros. La cardiomiopatía empieza a establecerse por ahí de los 3 años de edad, afecta más a machos que a hembras. Y bueno, pues dice que viven 3 meses una vez de realizado el diagnóstico. No creo tanto eso, porque la cardiomiopatía inicia a los 3 años y los gatos que he visto afectados por estos coágulos, esta coagulopatía, es entre los 3 años y mi gato es de los más viejos en ese sentido. Conozco gatos de 25, 28 años, o sea, realmente no era un anciano, el gato que les estoy mencionando, el gato de aquí de nuestra casa, 12 años, pero la mayor parte de los textos dicen que la hipertrofia inicia a los 3 años. Entonces serían 9 años más. Entonces, no sé si hay alguna situación ahí, supervivencia promedio, pues será, por ejemplo, un gato que se le diagnosticó un coágulo unilateral, se le administró terapia anticoagulante y logró sobrevivir, pues sería a partir de esta signología de la coagulopatía, pero no creo que esto se refiera al diagnóstico de la hipertrofia. Entonces, los gatos en general pueden ser de pelo corto, pueden ser de pelo largo, y lo más adecuado sería hacerles eventualmente, por ahí repito, de los 3, 4, 5 años de edad,
pues hacerles un ecocardiografía para verificar si tenemos un paciente con hipertrofia, una miopatía hipertrófica del corazón. Entonces, pues el tratamiento sería, repito, no puedes revertir esa hipertrofia, pero sí prevenir la coagulación. ¿Cómo? Pues lo más utilizado es aspirina en dosis que no sean tóxicas para los gatos. Eso sería el tratamiento más adecuado. Pero finalmente el gato va a morir por problemas ocasionados por el desarrollo de la hipertrofia, ¿no? Entonces, pues eh, en países donde hay una gran variedad de gatos, pues tenemos ahí el doméstico de pelo corto, pues es el animal más, es el gato, la raza de gato más frecuente. Entonces, pues es obvio que pues, tengamos una sobrerepresentación en la casuística, ¿verdad? Tanto en Estados Unidos, que esta casuística no es mexicana, sería generalmente Estados Unidos, o de Inglaterra. En Inglaterra hay más gatos como animales de compañía que perros. Entonces, en cualquiera de estos tres países, el de nosotros, Estados Unidos, a final de cuentas, los gatos domésticos de pelo corto, que vendrían siendo los mestizos, ¿no? Pero ya saben que en el mundo de los gatos, pues, no puedes decir gata, tienes que decir reina, gatito no dices cachorro, dices gatito. Entonces, doméstico de pelo corto, pues sería un mestizo. Si tú a un gatólogo le dices que el gato es mestizo, te va a cortar el cuello de oreja a oreja. Es un doméstico de pelo corto, ¿sí? Eso quiere decir que pues, es una mezcla de razas de gato, pero es pelo corto, ¿no? Persas, bueno, pues ahí dice esta situación, ¿no? Eh, entonces, hipertrófica, pelo largo, son menos frecuentes. Los mestizos, por llamarle de alguna manera, de pelo largo, que los de pelo corto, y el Maine Coon, que es una de las razas eh, producidas por el humano, por el ser humano, y que tiene problemas frecuentes. Es un gato que tiene displasia de cadera, por ejemplo, el Maine Coon tiene displasia de cadera, tiene displasia de las rodillas, tiene luxación patelar, y bueno, además tiene pues, problemas cardíacos. Cardiomiopatía hipertrófica, algunas razas, o sea, generalmente serían perros de talla grande, poco frecuente que tengamos en perros de talla pequeña, pero es mínimo. O sea, realmente es ahora sí que un hallazgo al examen diagnóstico. Preguntas hasta este momento. Yo tengo una pregunta, doctor. ¿Sí? En caso de que, bueno, como comentaba, que tienden a formar coágulos porque la sangre se vuelve más turbulenta, en estos casos sí se puede auscultar algún soplo y de qué intensidad más o menos. Normalmente no hay soplos. O sea, la turbulencia es un poco mayor, pero no estás forzando la sangre como por ejemplo en las estenosis o en las deficiencias de cierre valvular. O sea, a final de cuentas sí hay pues, ¿qué te diré? Es como cuando un río lleva más agua, pues lo ves, o sea, en vez de ir corriendo más tranquilo, pues sí ves más turbulento esa situación, pero no hay soplos. Los soplos se presentarían si estuviese conviviendo la cardiomiopatía hipertrófica, por ejemplo, o la dilatación, no importa, a final de cuentas, las dos situaciones van a tratar de impulsar la sangre con mayor fuerza. Pero el soplo sería forzando la sangre a través de una estenosis cualquiera o deficiente cerrado, ¿no? No se vería soplo generalmente. Ok, doctor. No se escucharía soplo, ¿ok? Sí, gracias. Ándale. Bueno, entonces, ya sabemos, ¿no? En nuestra práctica, si decimos, no, es que es más frecuente la cardiomiopatía, o sea, enfermedad del músculo cardíaco que las valvulares, pues a lo mejor estás en un lugar donde son más frecuentes los perros de talla grande o gigante. La tendencia en la actualidad es a que tengas perros de talla pequeña, ¿sí? Pues por
tamaño de donde vives, etcétera. Actualmente, pues esta tendencia está un poco rara, ¿no? O sea, yo veo gente que vive en un departamento y tienen un perro de talla grande, tienen un pastor alemán, o tienen un cobrador dorado, o tiene cosas así. O sea, la lógica aquí ya, la lógica humana es un poco trastocada en las últimas situaciones. O sea, la tendencia que yo veía o que se incluso veía en los autores, pues era tener perros de talla más pequeña. ¿Por qué? Pues porque son los que encajan en los departamentos que tenemos. Ya pocos individuos, a menos que tengas un poder adquisitivo grande o estés dispuesto a irte a lugares alejados del centro de una ciudad, pues tienen casas con jardín, etcétera. Entonces la lógica indicaría pues, que tuvieras perros de talla pequeña. Pero la lógica humana, pues no obedece generalmente esta situación, ¿no? El sentido común es el menos común de los sentidos, como dicen. Entonces, actualmente hay gente, pues ustedes pueden ir ahí, no sé, a la Condesa. Pues, en la Condesa casi, pues el 80% o el 90% vivirá en departamentos y ves, pues, una cantidad de perros de talla grande o gigante, pues importante, ¿no? Dices, bueno, pues eh, no deberían de vivir, pero bueno, esto da chamba para los papes, ¿no? Un pape es así les llaman en la parte legal, un pape es un paseador de perros, paseador, P de perros. Entonces, los papes, pues por eso tienen, o sea, incluso hay gente que dice, a ver, yo me voy a ir a la oficina, yo me voy a ir a trabajar, me voy a ir a la escuela, pero tengo un pape que pasa por mi perro 2 veces al día, incluso tienen llaves de los departamentos o le dejan al portero, qué sé yo, pero pues por eso es que vemos estos individuos paseadores que traen 30, 40 perros ahí de un jalón, ¿verdad? Entonces la lógica pues no encaja, pero se indica que poco a poco serán más populares las razas pequeñas que las razas grandes. Y así como las razas grandes tienen cardiomiopatía dilatada, las razas pequeñas tienen valvulopatías. Entonces, eh, tenemos problemas generalmente, la más afectada es la tricúspide, pero pudiese también establecerse la mitral, pero la más afectada es la tricúspide y nos daría signología principalmente del lado derecho. Entonces, la función de las válvulas es evitar que cuando el ventrículo se contraiga, la sangre se regrese hacia las aurículas. Aquí estamos viendo la anatomía, vemos las valvas, ¿sí? Las valvas serían esta parte, si no están tan libres como las vemos aquí. Estas valvas tienen un anillo, que es la periferia de la valva, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Las anomalías de las válvulas pueden darse por parálisis de los músculos papilares, puede ser por ruptura de las cuerdas tendinosas, puede ser por esclerosis de los anillos valvulares y alteraciones valvulares en su conformación. O sea, aquí estamos viendo, por ejemplo, una necropsia, una válvula normal. Tenemos estos músculos papilares que estoy mencionando que evitan que las válvulas se eviertan, se regresen por la presión, ¿sí? Al final de cuentas, las válvulas van a funcionar por diferencia de presiones. Cuando se contrae la aurícula, el ventrículo está relajado, entonces hay mayor presión en la aurícula y la sangre se desplaza hacia el ventrículo. Cuando el ventrículo se contrae, la aurícula está en reposo, entonces esto hace, la presión hace que las válvulas se cierren. Y quien va a controlar, quien va a evitar que las válvulas se eviertan, ¿sí? hacia la aurícula y permitan el paso de regreso, pues son estas estructuras, los músculos papilares, las cuerdas tendinosas y el anillo. O sea, aquí estamos viendo una válvula normal, ¿sí? Los músculos papilares, etc. Y aquí estamos viendo una válvula anormal. En este caso, los músculos papilares están bien, las cuerdas tendinosas están bien, y vemos, ¿sí?, que el anillo está alterado, lo mismo que las válvulas.
Esto generalmente es el resultado de la endocarditis bacteriana o endocarditis vegetativa que le llamamos. Esto generalmente es por presencia de bacterias en la sangre. Intermitentemente, una causa frecuente pues, es la enfermedad parodontal, por ejemplo. Entonces, esto va de la mano relacionado con la popularidad de las razas. Perros de talla pequeña, que son más numerosos, pues obviamente representan la mayor cantidad de animales cardiópatas. Son más los machos que las hembras. Aquí la edad promedio de presentación son a partir ya de la edad avanzada, 9 años, 12 años en adelante, aunque hay ejemplares pues, que presentan esta signología de manera precoz, tanto como 5 años o incluso más, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo, por ejemplo, es en este caso una condición de la válvula mitral, ¿sí? O sea, la sangre llega a la aurícula, el ventrículo se contrae para enviar la sangre por la aorta y vemos una regurgitación del contenido por un mal funcionamiento, mal cierre de las válvulas. Entonces, esto va a ocasionar una congestión, ¿sí? Hacia la parte caudal y una insuficiencia hacia la parte anterior, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, sería una valvulopatía de la mitral que nos estaría ocasionando congestión y por lo tanto edema en los pulmones, síncopes y pulso femoral débil. ¿Ok? Entonces, la más frecuente es la tricúspide. Entonces, generalmente vamos a tener problemas en cuanto a signología del lado derecho del corazón, ascitis, congestión. Si es el lado izquierdo, repito, la más frecuente es tricúspide, la menos frecuente es mitral. ¿Ok? Si es tricúspide, vamos a tener signología del lado derecho, si es mitral, signología del lado izquierdo. Ya hablamos bastante de las diferencias en la signología. El examen físico, pues igual, sujetos con intolerancia a la actividad física. Los rayos X nos darían alteraciones de agrandamiento del lado derecho, del lado izquierdo. El ecocardiograma no vamos a ver, insisto, el defecto valvular, sino los cambios que este defecto valvular traen consigo en la anatomía, dilataciones, y estas dilataciones en el trazado electrocardiográfico. En la ecocardiografía, ahí sí veríamos alteraciones directamente relacionadas con las válvulas. Tratamiento sería relacionado con la signología. Si hay congestión, vasodilatadores, diuréticos, evitar el sodio en general, ¿no? Si es lado izquierdo, nuevamente vasodilatadores, si se requieren cronotrópicos y inotrópicos, eso ya lo veríamos. En otros casos de insuficiencia que podemos encontrar ahora que los perros y los gatos van a diferentes lugares, bueno, pues la dirofilariasis, que requiere un mosquito para que se transmita, y esto va a ocasionar que se desarrollen de microfilarias a filarias adultas, que las vamos a encontrar principalmente en el ventrículo derecho. ¿Okay? Actualmente lo que se hace es administrar, si alguna persona va a llevar a su perro a Veracruz o algo así y tiene algún conocimiento de esto, pues va a ir con el médico veterinario para que le administre un fármaco preventivo para evitar que siendo picado el perro por un mosquito que lleve consigo la infección, pues se desarrolle con ellos, ¿no? Si nos traen perros de Cancún, si nos traen perros de Veracruz, Tamaulipas, de toda la costa del Golfo, del Caribe, del Pacífico, es probable que tenga dirofilariasis. ¿Ok? El tratamiento es riesgoso. Hay fármacos que eliminan al gusano, pero generalmente se producen trombosis pulmonares. Entonces, tiene que hacer toda una preparación de un paciente y platicar largo y tendido con el propietario ante la posibilidad del riesgo de una trombosis por fragmentos de parásitos hacia los pulmones, y lo que generalmente es fatal en este caso, porque pues, las trombosis, las isquemias pulmonares son bastante graves, ¿no? La enfermedad de Chagas, ocasionada por la transmisión a través de la chinchiosicona, de un triatómido, se me fue el nombre del parásito, ¿se acuerdan? Trypanosoma cruzi.
tripanosoma, se me había ido el nombre, la tripanosomiasis. Pues bueno, yo era feliz cuando pensaba que pues, los pobres brasileños estaban bien fregados, o probablemente en Colombia, en Perú, porque pues, ahí estaba la enfermedad de Chagas. Y hace años me dijeron, no, aquí hay en México, lo que es Veracruz, Morelos, Guerrero, hay zonas de Chagas, de tripanosomiasis. Y estos están dados a través de la chinche, ¿no? De, que la chinche te transmite. Aquí la cuestión es pues, que la chinche te pica y defeca, y tú al rascarte inoculas a través de las heces de la chinche y a través de la herida que te deja la mordida de la chinche, te inoculas, ¿no? Entonces, hemos tenido bastantes pacientes de Cuernavaca con enfermedad de Chagas, y pues obviamente el perro no viene con un letrero en la cabeza que diga tengo enfermedad de Chagas. Hay que preguntar, actualmente pregunten a los propietarios, no importa la enfermedad, pregunten si este animal sale de paseo. O sea, no pregunten, ¿ha vivido en Cuernavaca? Porque la señora que ha ido 2 veces de paseo a Cuernavaca, pues no te va a decir, no, nunca he vivido en Cuernavaca, y en ese momento tú estás eliminando la posibilidad de que el sujeto tenga Chagas. Entonces, sale su perro, así sea de paseo, un día, unas horas a Veracruz, a Morelos, a Cancún, a Cuernavaca, a Acapulco, lo que sea. Hay muchas enfermedades que antes se decía que no teníamos en la Ciudad de México, que están presentes por la movilidad que tienen actualmente los animales. Antes era impensable que te fueras a Acapulco y que te llevaras a tu perro. O sea, era poco lógico. Actualmente, pues es lo más lógico, ¿no? Que te lleves ahí, hay hoteles que te ofrecen guarderías para perros, o sea, viaja con tu perro, incluso te lo ponen en ese sentido, ¿no? Entonces, la enfermedad de Chagas, pues lo único que va a tener es signología de enfermedad cardíaca, dependiendo de qué ventrículo es el más afectado. El izquierdo te dará signología del lado izquierdo, derecho signología del lado derecho. Vas a encontrar agrandamientos, aquí estamos viendo en este paciente que tenemos un agrandamiento principalmente del lado izquierdo, ¿sí? El lado derecho está más bien desplazado. ¿Qué encontraríamos? Complejo QRC grande, onda P también, vean la aurícula, está bastante, bastante grande, ¿sí? Desviación del eje eléctrico a la izquierda. No veríamos a los parásitos, ¿sí? Al tripanosoma en los músculos cardíacos. No lo veríamos ni en el electro, ni en el ecocardiografía. Esto se hace por suero aglutinación, cero aglutinación, ¿ok? Lo que veríamos es el agrandamiento, o sea, la dilatación. Vean el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, que corresponden a este individuo que pues el propietario solicitó la eutanasia por la gran problemática, signología de insuficiencia cardíaca que presentaba principalmente del lado derecho, o sea, del lado izquierdo, perdón. Pulso femoral deficiente, gran cantidad de síncopes, intolerancia muy grande al ejercicio, etcétera, ¿no? Y como venía de Cuernavaca, pues en ese momento, pues por precaución se toma un análisis, se pide una serología para determinar si tenía Chagas y cuál fue positivo. El propietario ya no quiso seguir adelante con posibles tratamientos que pues tienes que, no puedes curar a un sujeto de Chagas, sino pues más bien aliviar, ayudar a que vaya saliendo adelante de la signología cardíaca. Aquí estamos viendo, este es un corazón, esta es otra alteración cardíaca, este es el corazón, este es el pericardio, y entonces vemos un derrame pericárdico, ¿sí? Puede ser una secuela de insuficiencia cardíaca derecha o por neoplasias que veríamos principalmente en la base del corazón. Entonces, en una placa radiográfica veríamos el corazón muy redondo, como si fuera un globo, ¿sí? Muy, muy redondo. No escucharíamos los ruidos cardíacos, por ejemplo. El trazado electrocardiográfico estaría anómalo, bizarro. No estableceríamos muy bien de qué se está tratando porque vamos a tener interferencia con el derrame pericárdico, y el que nos va a dar la respuesta de diagnóstico
perdón, la presencia de diagnóstico del derrame pericárdico será el ultrasonido. ¿Ya? Y bueno, ya de ahí para establecer qué problema es el que estamos enfrentando, si es una trasudación por insuficiencia cardíaca derecha o si es una condición de tipo neoplásica, se haría una punción guiada, ¿sí? Para obtener líquido y observar a través de laboratorio, que nos digan en laboratorio qué característica tiene, si va bien, si encaja mejor en una insuficiencia cardíaca o si hay células de descamación que puedan caracterizar a una neoplasia. Poco frecuente, pero pues esto ya lo hacen muchos compañeros que se dedican a la cardiología. Bien, en general, ¿cómo vamos a elegir medicamentos? Si hay procesos congestivos, esto es derrames cavitarios, puede ser a nivel peritoneal, puede ser a nivel pleural, pues hay que administrar diuréticos. ¿Qué diuréticos tenemos como elección? La furosemida, básicamente. Hay que administrar vasodilatadores. Ahorita vamos a ver algunos. El amlodipino es uno de los más empleados, por ejemplo. Si hay cardiomegalia, nuevamente vasodilatadores. El vasodilatador lo que pretende hacer es quitarle carga de trabajo al corazón, que no esté trabajando en contra de una presión arterial. Hay que tener mucho cuidado porque se puede ocasionar hipotensión. Si hay insuficiencia del miocardio, ya hablamos de los inotrópicos positivos, ¿no? Entonces, diuréticos. Entonces, la furosemida generalmente es lo más adecuado, ¿no? Ya sea derrames, o en este caso estamos viendo una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo que caracteriza edema pulmonar. Lado derecho, derrame cavitario, ¿sí? Ya sea peritoneal o pleural. Entonces, estados congestivos, edema pulmonar, ascitis o derrame pleural, furosemida generalmente es el más adecuado, ¿no? Entonces, vasodilatadores, por ejemplo, aquí estamos viendo nuevamente, no podemos establecer, lo único que podemos decir es cardiomegalia generalizada. Entonces, podemos entender que este corazón esté trabajando contra hipertensión. Entonces, hay que administrar un vasodilatador, ¿sí? El amlodipino, el propanolol, el atenolol, cualquiera. Hay presentaciones veterinarias, hay presentaciones de uso humano. El amlodipino generalmente es de uso humano y es uno de los más efectivos, tanto en perros como en humanos. Entonces, estos beta bloqueadores favorecen la vasodilatación. Se recomienda que al inicio de la terapéutica nos quedemos con el perro, iniciar la terapéutica en la mañana y vemos cómo reacciona en el transcurso del día y entregamos por la tarde al perro o al gato, apreciando si hay o no una disminución de la presión arterial, si hay que disminuir esa dosificación. Aquí tenemos otro vasodilatador, ¿no? Repito, hay presentaciones veterinarias. Aquí ya es cuestión de que ustedes platiquen con los propietarios. La verdad es que pues muchas veces es adecuado que nosotros como médicos veterinarios vendamos los medicamentos, pero esto ya indica que tienes que escalar tus actividades ante Hacienda, ¿no? Ya no nada más eres un médico, si ya eres un vendedor y vas a requerir forzosamente de otro tipo de permisos. Entonces, para poder vender medicamentos en tu clínica, pues requieres ya una condición diferente o únicamente dar consulta. Pero pues la verdad es que hay pocas farmacias veterinarias, ¿no? Entonces, de pronto puede ser una molestia que tú estés indicando productos veterinarios y tenga que ir, pues no sé, a Miscuac, que tenga que ir a la Jusco, que tenga que ir a Iztapalapa, porque pues no encuentras farmacias veterinarias en cada esquina. Entonces estamos viendo estos fármacos, ¿sí? Y que son vasodilatadores. Están indicados en toda cardiomegalia, en toda insuficiencia, ya sea del lado izquierdo o lado derecho.
Los inotrópicos, ¿no? La digoxina. El Betmedin, por ejemplo, es uno de los, el Pimovendan es uno de los fármacos veterinarios más utilizados actualmente como inotrópico positivos. ¿Cuándo lo vas a administrar? Cuando tienes pacientes, por ejemplo, con dilatación cardíaca. Esto no se te vaya a ocurrir administrarlo en un paciente con cardiomiopatía hipertrófica. Esto es para pacientes con dilatación cardíaca, que se ha dilatado tanto el corazón que ya no está cubriendo su contracción, ya no está bombeando la sangre con la actividad, con la fuerza necesaria. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado, o sea, de pronto hace algunos años era así, paciente cardiópata, vamos a darle digital, ¿no? O sea, tienes que hacer el diagnóstico. Si es indicado el inotrópico, se lo administras, porque si lo que tienes es una alteración de ritmo y administras un inotrópico, puedes ocasionar una mayor arritmia y entonces descompensar a tu paciente o incluso ocasionarle la muerte. Entonces, recuerden que para poder establecer diagnóstico tienes que analizar atentamente tanto la historia clínica como la anamnesis, hacer un examen físico exhaustivo, tomar placas radiográficas, hacer electrocardiografía e imagen. Y en la imagen debe comprender rayos X, ultrasonido en su modalidad de ecocardiografía. Ajá. Entonces, a final de cuentas les había mencionado yo que lo que vamos a necesitar es que el calcio entre o a optimizar la acción del calcio en las fibras musculares. Ese es el efecto de los inotrópicos positivos. Actualmente hay medicaciones que ya tienen tanto el inotrópico como el efecto vasodilatador, pero de manera general vienen separados, ¿no? Y bueno, aquí no abordamos los cronotrópicos, porque bueno, eso ya, al que les interese, ya los invité a que hagan su servicio social, su práctica profesional, el internado, etcétera, y ahí ya platicarán con los cardiólogos del hospital a profundidad, como son la doctora Yukita Chica, como es el doctor Rodrigo Ruiz, en fin, y con los residentes que estén en su momento, los que estén haciendo su maestría profesionalizante en cardiología. También desde el punto de vista general, no importa la cardiopatía a la que estemos enfrentando, se debe administrar una restricción de sodio en nuestros pacientes, o sea, indicar a los propietarios que hay que buscar dietas especializadas. Actualmente ya hay muchas dietas con características puntuales para tratamientos de diferentes enfermedades. Si el propietario es de los que siguen haciendo dieta casera, pues nada más decirle que el pollo o la res que hagan, pues no es para ellos, no deben ponerle sal, no deben ponerle ajo, no deben ponerle cebolla, debe ser agua de pollo, debe ser agua de res, hervida simple y sencillamente, ¿no? Evitar las grasas, eso del retazo con hueso, pues yo creo que debe quedar en la historia, porque el retazo con hueso no es otra cosa más que grasa con hueso, pues es todo lo que quitan, pues ni siquiera son pellejos, son pedazos de grasa, ¿no? El agua, si estás administrando diuréticos, tiene que ser ad libitum para tu paciente, porque pues, puedes ocasionar alteraciones en el equilibrio hídrico de tus pacientes si administras diuréticos y no les estás dando la posibilidad de que vayan actualizando sus pérdidas de líquidos en base a la que está ocasionando el diurético. Bueno, preguntas que tengan. ¿Todo en orden? Todo bien, doctor. Ok, pues entonces con eso terminamos cardio. El lunes tenemos el examen referente a cardio. Tratamiento para ivermectinas, para dirofilariasis y ivermectinas. Pero, si matas los parásitos, estos se van a morir, se van a fraccionar y van a ocasionar trombos. O sea, es un tema, es toda una preparación. Pero,
tienes que preparar al paciente. Tú sabes, o sea, haces el diagnóstico, generalmente por ultrasonido, por ecocardiografía, ves los parásitos en el ventrículo derecho del corazón. Entonces hay dos opciones, o sacarlos quirúrgicamente, lo cual representa una cirugía tórax abierto a corazón abierto, que normalmente no hacemos en México, y la otra es administrar fármacos que pues maten a los gusanos. Pero al morir los gusanos, se van a fraccionar y van a embolizar los vasos pulmonares, y generalmente los pacientes pueden morir por eso. Entonces tienes que preparar al paciente con días de anticipación, con vasodilatadores, con antiinflamatorios, con dosis crecientes de ivermectinas, y aún así el riesgo de muerte por esta condición de trombosis pulmonar es muy grande. ¿Ok? Bueno, entonces les acabo de enviar la liga para que nos veamos el lunes. Por favor, estudien. Ahorita nos quedaríamos así para iniciar. Si terminan rápido, que normalmente lo hacen, en media hora la mayor parte de sus compañeros han resuelto el examen. Máximo 45 minutos, una hora, y que nos quedaría una hora para iniciar el lunes lo que resta del curso, que es enfermedades respiratorias. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor. Gracias. Entonces nos estaríamos viendo, ya que salieron temprano, pues aprovechen para desayunar tranquilos, si es que tienen alguna otra actividad, como me han dicho, ¿no? Que tienen otras clases. Gracias. Cuídense, por favor. Muchas gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego. Bye.